Sermón 41, para la dominica 12ª después de Pentecostés. Abuso de la misericordia divina. En el Santo Evangelio de hoy, que cayó cierto hombre en manos de ladrones, los cuales, después de haberle despojado de cuanto llevaba, le cubrieron de heridas dejándole medio muerto. Pasando casualmente por el mismo camino un samaritano, llegóse al herido, y viéndole movióse a compasión y se compadeció de él. Primeramente le vendó las heridas, y después, subiéndole en su cabalgadura, le condujo a un mesón y encargó con mucho celo al dueño de ella que cuidara de él. Yo digo también al que se halle en tan lamentable estado: cuida de él. Ten cuidado y compasión de tu alma que se halla demasiado enferma, y lo que es peor todavía, está vecina a la muerte eterna del infierno, puesto que quien demasiado abusa de la misericordia divina está próximo a verse abandonado de Dios. Este será el único punto del presente discurso. San Agustín dice que de dos modos engaña el demonio a los cristianos, a saber, desesperando y esperando. Después que el hombre ha cometido muchos pecados, el enemigo le incita a desconfiar de la misericordia de Dios, haciéndole ver el rigor de la justicia divina. Pero antes de pecar, le da ánimo para que no tema el castigo que merece el pecador, haciéndole ver la divina misericordia. Por eso el santo aconseja que, después del pecado, confiemos en la misericordia, y antes de pecar, temamos la justicia divina. Porque el que abusa de la misericordia de Dios para ofenderle más, no merece que el Señor sea misericordioso con él. El abulense escribe que quien ofende a la justicia puede recurrir a la misericordia. Mas el que ofende e irrita contra sí a la misericordia, ¿a quién recurrirá? Cuando tú quieres pecar, pecador que me estás oyendo, ¿quién te promete la misericordia de Dios? Seguramente no te la promete Dios, te la promete el demonio para que pierdas a Dios y te condenes. Por eso dice San Juan Crisóstomo: guárdate de dar oídos jamás a aquel perro que te promete la misericordia de Dios. Si en tu vida pasada has ofendido a Dios, oh pecador, espera y tiembla. Si quieres dejar el pecado y lo detestas, espera, puesto que Dios promete el perdón a quien se arrepiente. Si quieres, empero, seguir en tu mala vida, teme que el Señor no te espere más tiempo y te envíe a los infiernos. ¿Con qué fin espera Dios al pecador? ¿Es acaso para que siga injuriándole? No. Dios espera a los pecadores para que abandonen el pecado y pueda de este modo ser misericordioso con ellos, según aquellas palabras de Isaías. Por esto espera el Señor para mostrarse misericordioso con vosotros. Pero cuando el Señor ve que el pecador emplea el tiempo que le concede para llorar las culpas cometidas en aumentarlas todavía más, echa mano del castigo y le corta los pasos, haciéndole morir en pecado, para que, muriendo, deje por fin de ofenderle. Y entonces llama a juzgarte al tiempo que le había concedido para hacer penitencia. Llamará contra mí el tiempo. San Gregorio, interpretando estas palabras, dice que el mismo tiempo que le concedió para hacer penitencia, vino a juzgarle. Esto es, a servir de fiscal contra el mismo pecador. Engaño común de tantos pobres cristianos que se condenan. Digo común, porque con dificultad se halla un pecador tan desesperado que diga: yo me quiero condenar. Los cristianos, aun cuando pecan, quieren salvarse y dicen: Dios es misericordioso, cometeré este pecado, después lo confesaré. Este es el engaño, o por decirlo mejor, esta es la red con la que el demonio conduce tantas almas al infierno. Peca, que después te confesarás. Pero escuchad lo que dice Dios. No digas: la misericordia del Señor es grande, se compadecerá de la multitud de mis pecados. Es verdad que la misericordia de Dios es grande, y aún diré más, es infinita, pero sus actos son finitos. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y ya que nos acordamos de la misericordia que perdona, justo es, dice San Basilio, que no olvidemos la justicia que castiga. El Señor dijo un día a Santa Brígida: yo soy justo y misericordioso.
pero los pecadores olvidan lo primero y solamente se acuerdan de lo segundo. Por lo mismo que Dios es justo, está obligado a castigar a los ingratos. El venerable Juan de Ávila decía que el soportar al pecador que abusa de la misericordia de Dios para ofenderle no sería misericordia, sino injusticia. La misericordia está prometida al que teme a Dios y no al que le desprecia, como cantó la Virgen María. Y su misericordia es para los que le temen. Pero Dios, dicen los hombres temerarios, ha usado conmigo tantas veces de misericordia. ¿Por qué no he de esperar que la use también de aquí adelante? Voy a responder a estos tales. La usará con vosotros si queréis mudar de vida. Pero si queréis seguir ofendiéndole, dice Dios en el Deuteronomio: Mía es la venganza, y yo daré el pago a su tiempo, para derribar su pie. Cerca está ya el día de su perdición, y ese plazo viene volando. Y David también nos dice en el Salmo: Si no os convertís, blandirá su espada. El Señor tiene tensado su arco, y espera que os convirtáis, y lanzará por fin contra vosotros su abrasadora saeta, y quedaréis condenados. Algunos hay que no quieren persuadirse de que han de ir al infierno, pero cuando estos desgraciados vayan allá, ya no habrá para ellos misericordia. ¿Podréis acaso, oyentes míos, quejaros de la misericordia de Dios después que ha usado tantas veces de misericordia con vosotros, esperándoos tanto tiempo? Vosotros deberíais estar con el semblante hundido en el polvo, diciendo sin cesar: Es una misericordia del Señor que no nos haya consumido aún. Si las ofensas que habéis hecho contra Dios las hubierais hecho contra un hermano vuestro, no os hubiese soportado. Pero el Señor os ha soportado con tanta paciencia, y aun después de tanto sufrir, os está llamando al presente. Si al fin os envía al infierno, ¿no tendrá razón para ello? Impíos, ¿qué es lo que debo hacer y que no haya hecho por vosotros? Escribe San Bernardo que la esperanza que tienen los pecadores confiando en la bondad de Dios mientras le ofenden, no les concilia la bendición, sino la maldición divina. La confianza infiel, cuando pecamos con esperanza, es capaz de toda maldición. San Bernardo, Sermón III de la Anunciación. Oh falsa esperanza de los cristianos que arrastra tantas almas a los infiernos. Esperan para pecar. Oh perversa esperanza. San Agustín, en el Salmo 144. No esperan que Dios les perdone los pecados de que están ya arrepentidos, sino que sea misericordioso con ellos aun mientras siguen ofendiéndole, pretendiendo nada menos que la misericordia divina les sirva de pretexto para seguir pecando más y más. Oh maldita esperanza, esperanza que abomina el Señor, como dice Job, y su esperanza será repugnancia. Esta esperanza será la causa de que Dios acelere el castigo, así como un amo no diferiría el castigo contra un criado que le ofendiese, porque es un amo bueno y misericordioso. San Agustín dice: El pecador, confiando en la bondad de Dios, sigue pecando y razona: Dios es bueno, haré lo que me place. Pero, ¿a cuántos ha engañado esta vana esperanza? Dice el mismo Santo Doctor: No pueden contarse los que ha engañado esa vana sombra de esperanza. Leemos en San Bernardo que Lucifer fue castigado porque esperó, en el tiempo de su rebelión, que Dios no le castigaría. Amón, hijo del rey Manasés, viendo que Dios había perdonado los pecados a su padre, se abandonó él mismo al pecado con la esperanza del perdón, pero no hubo misericordia para él. San Juan Crisóstomo dice que Judas se perdió por esta vana esperanza, pues entregó a Jesucristo a los judíos confiando en la benignidad del Señor. El que peca con la esperanza del perdón diciendo: Después me arrepentiré del pecado y Dios me perdonará. Este tal, dice San Agustín, no está arrepentido, sino que se burla de Dios. Es burlón, no penitente. Pero afirma el apóstol que Dios no puede ser burlado. Dios no se deja burlar. Añade San Pablo: Porque lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra pecados no puede coger otra cosa que odio de Dios en esta vida, y odio de Dios, y el infierno en la otra.
¿Acaso menosprecias las riquezas de su bondad y de su paciencia y de su longanimidad? Exclama el mismo apóstol. Oh pecador, desprecias tal vez las riquezas de la bondad, de la paciencia y de la tolerancia que Dios usa contigo. La misericordia que Dios usa con nosotros, no castigándonos inmediatamente que pecamos, son riquezas más preciosas para nosotros que todos los tesoros del mundo. ¿Ignoras, prosigue diciendo el apóstol, que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? No nos espera el Señor, ni es tan benigno con nosotros para que sigamos pecando, sino para que lloremos las culpas que hemos cometido contra Él. Si así no lo practicamos, con nuestra obstinación e impenitencia, atesoramos ira y más ira para el día de la venganza y de la manifestación del justo juicio de Dios. Pero según tu dureza y corazón impenitente, atesoras ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A la dureza del pecador seguirá el abandono de Dios, que dirá al alma endurecida en el pecado, como dijo en otro tiempo a Babilonia. Hemos curado a Babilonia y no ha sido sanada. Abandonémosla. Mas, ¿cómo abandona Dios al pecador? O le envía una muerte repentina y le hace morir en pecado, o le priva de aquellas gracias que le serían necesarias para convertirse de corazón, y le deja con la sola gracia suficiente, con la cual podría salvarse. Pero no se salvará, porque su mente oscurecida con las tinieblas, su corazón endurecido y los malos hábitos contraídos imposibilitarán su conversión, y de este modo quedará abandonado moralmente a sí mismo. Le quitaré su cerca, y será destruido. Cuando el dueño de una viña le quita su cerca, derriba su tapia para que cualquiera pueda penetrar en ella, es evidente que la abandona. Del mismo modo, cuando Dios quiere abandonar al alma, la quita la cerca, la deja sin su santo temor, sin los remordimientos de la conciencia, y entonces entran en ella todos los pecados, todos los vicios y finalmente la impenitencia. El pecador abandonado a sí mismo y sumergido en el abismo de los pecados, desprecia las amonestaciones, las excomuniones, la gracia de Dios, los castigos, y se precipita en los tormentos del infierno. El impío, cuando llega al fondo de los pecados, desprecia. El profeta Jeremías pregunta: ¿por qué prospera el camino de los impíos? Y se responde él mismo: júntalos como un rebaño para el sacrificio. Ay del pecador que prosperó en esta vida, señal de que Dios quiere pagarle temporalmente algunas obras que ha hecho buenas, pero le tiene reservado para el infierno como víctima de su justicia. Será arrojado para arder por toda la eternidad como cizaña destinada al fuego, según las palabras de Jesucristo. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El no ser castigado un pecador en esta vida es el mayor castigo, con el cual amenaza Dios por Isaías a los pecadores obstinados, con estas palabras: téngase compasión del impío, y no aprenderá el camino de la justicia. Acerca de este texto, dice San Bernardo: no quiero yo esta misericordia, porque es peor que la ira. ¿Qué castigo puede haber mayor que ver al hombre abandonado al pecado? Porque, permitiendo Dios que uno caiga de pecado en pecado, es preciso que al fin sufra tantos infiernos, cuantos pecados ha cometido, según aquellas palabras de David. Permitirás que se añada iniquidad sobre iniquidad. Sean borrados del libro de los vivientes. Sobre las cuales palabras dice el cardenal Bellarmino: no hay pena mayor que aquella por la que un pecado es la pena de otro pecado. Mejor fuera para esta clase de pecadores morir en el primer pecado, porque muriendo después de haber cometido tantas iniquidades, sufrirán tantos infiernos cuantos fueron los pecados cometidos. Esto sucedió cabalmente en la ciudad de Palermo, a cierto comediante llamado César. Paseando este un día con un amigo suyo, le dijo que el padre Lanuza, que era un misionero, le había vaticinado 12 años de vida, y que si en ellos no mudaba de costumbres, tendría una muerte desgraciada. Mas yo, añadió el comediante, he andado por muchas partes del mundo. He sufrido muchas enfermedades,
una de las cuales me redujo al último apuro. Sin embargo, en este mes en el cual se cumplen los 12 años, me siento mejor que en toda mi vida pasada. Y enseguida le convidó a asistir a una comedia compuesta por él. Pero, ¿qué sucedió? Al tiempo de representar la comedia, y cuando le tocaba a él presentarse en la escena, le sobrevino un ataque de apoplejía y murió de repente, terminando de esta manera tan triste para él la escena de este mundo. Voy a poner fin a este discurso, pero antes, hermanos míos, os suplico que deis una ojeada, recorriendo todos los años de vuestra vida. Recordad cuántas ofensas graves habéis hecho contra Dios y cuántas misericordias ha usado Dios con vosotros. Cuántas inspiraciones os ha hecho y cuántas veces os ha llamado a una vida más santa y penitente. Hoy mismo os ha vuelto a llamar por medio de este sermón y parece que os está diciendo: ¿qué más podía hacer por mi viña y no lo hice? ¿Qué respondes ahora, pecador? ¿Quieres entregarte a Dios o quieres seguir ofendiéndole? Piensa, dice San Agustín, que se te ha diferido el castigo para más tarde, pero no se te ha perdonado. Árbol infructuoso, la hoz está preparada, no seas infructuoso, serás cortado. Si abusas más de la misericordia divina, serás cortado como el árbol que no da fruto, y vendrá sobre ti el castigo de repente. ¿Qué esperas, pues? ¿Esperas acaso que Dios te envíe al infierno? El Señor ha callado hasta ahora, pero no callará siempre, y cuando llegue el tiempo de la venganza te dirá: estas cosas has hecho, y yo he callado. Pensaste injustamente que yo sería en todo como tú, pero yo te pediré cuenta de ellas, y te las echaré en cara. Estas cosas hiciste y callé. Pensaste injustamente que yo sería como tú. Te reprenderé, y te haré comparecer ante mí. Dios te hará ver las gracias que te concedió, y tú despreciaste, y ellas mismas te juzgarán y te condenarán. Ve pues, no resistas más tiempo a la voz de Dios que te llama, y teme que este clamor de hoy sea el último para ti. Confiésate sin tardanza, y haz desde ahora una firme resolución de mudar de vida, porque de nada te sirve confesarte si vuelves de nuevo al pecado. Pero me dirás: yo no tengo fuerzas para resistir a la tentación. ¿No nos dice por David que Él nos librará de nuestros enemigos? Invocaré al Señor con acción de gracias, y de mis enemigos seré librado. ¿No nos dice San Pablo que todo lo puede en aquel que le conforta, esto es, con la ayuda divina? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Pedídselas pues a Dios, hermanos míos, cuando os veáis tentados, y Dios os dará fuerzas para resistir al mundo, al demonio y a la carne, para triunfar de todos vuestros enemigos y conseguir en fin la vida eterna. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.